En las aulas se aprende a leer, pero a veces también se aprende a callar. ¿Es el poder un derecho de nacimiento o una injusticia impuesta? Esta es la cruda pregunta que nos plantea el gran César Vallejo y el eje de nuestro documental. ¿Quién decide quién nace para mandar y quién para obedecer? Paco Yunque. Como estudiantes de la Universidad César Vallejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Industrial, los invitamos a analizar este clásico, no solo como un relato del pasado, sino como un espejo de las estructuras sociales que, como futuros profesionales, estamos llamados a transformar. Bienvenidos. Hablar de César Vallejo es hablar de la identidad, el dolor y la búsqueda incansable de justicia en el Perú. Todos conocemos su poesía, pero hoy analizaremos críticamente su cuento más famoso y doloroso, Paco Yunque. Para descubrir el verdadero propósito de Vallejo y su impacto actual, iniciemos de una vez. El gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació en el pueblo andino de Santiago de Chuco en el año 1892. Fue hijo de padres humildes y el menor de una numerosa y unida familia de 11 hermanos. Sus primeros años en la sierra forjaron en él una comprensión íntima de la vida comunitaria, pero también de las asimetrías del entorno rural. Vallejo culminó sus estudios secundarios en 1915 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Posteriormente, sus estudios universitarios lo llevan a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. En Trujillo se convierte el epicentro de su despertar intelectual y político al integrarse al Grupo Norte, donde se debaten las ideas de justicia social, reforma agraria y los derechos de los oprimidos. Debido a las persecuciones políticas y una injusta prisión en su patria, Vallejo toma la trascendental decisión de marcharse a Europa en 1923. Llegando a París, allí conoció a Georgette Philippard, quien sería su compañera de vida. ¿Cómo influenció Europa en la vida política de Vallejo? Europa transformó la sensibilidad humana de Vallejo en una militancia política activa. Sus viajes a la Unión Soviética consolidaron su adhesión al marxismo, ideología que rechazaba el sistema capitalista y sintonizaba con su imperiosa búsqueda de igualdad de clases. Es precisamente en 1931, el mismo año de sus grandes obras proletarias, cuando Vallejo escribe en Madrid la historia de Paco Yunque, volcando de ella toda su madurez ideológica aplicada a la realidad peruana. El nombre de este cuento tiene un significado muy profundo. Vallejo junta dos ideas totalmente contrarias. Por un lado, Paco es un nombre muy común, sencillo y humilde, que nos hace pensar en alguien tierno, débil y desprotegido. Por otro lado, el yunque es ese bloque de hierro pesado que se usa en las herrerías para recibir y aguantar los golpes más fuertes del martillo sin romperse. Vallejo no eligió este nombre por casualidad, lo hizo para representar a un grupo de la sociedad. Paco es como un yunque humano, el personaje que tiene que soportar todos los golpes, maltratos y abusos de la gente rica y poderosa de esa época. Al analizar Paco Yunque de manera más profunda, descubrimos que la escuela no funciona como un lugar justo, sino como el primer espacio violento donde se nota la desigualdad de nuestra sociedad. Humberto Grieve representa el abuso de las clases ricas y poderosas. Él cree que por el dinero y el apellido de su padre puede hacer lo que quiera con las personas, afirmando que Paco Yunque es su muchacho. Por el contrario, Paco Yunque representa al pueblo humilde, que sufre y está acostumbrado al miedo y a obedecer. La obra expone una crítica feroz al sistema institucional. El maestro de escuela, quien debería encarnar la justicia y la equidad, se somete de forma vergonzosa ante el poder del dinero y el apellido de los Grieve. Castiga injustamente a los alumnos humildes, mientras normaliza e invisibiliza las agresiones del niño rico, el robo del examen de Paco Yunque y la posterior premiación fraudulenta de Humberto es la máxima expresión de un sistema corrupto donde la verdad y el mérito de los desposeídos son confiscados por las clases dominantes. Los investigadores y críticos literarios coinciden en que Paco Yunque es una fuerte denuncia a las injusticias del Perú. No es solo una historia infantil, es una crítica dura a un sistema donde el dinero y el apellido valen más que la justicia. Bajo esta mirada, el salón de clases se transforma en un reflejo del país, donde el niño rico aprende a mandar y el niño pobre es obligado a obedecer. El personaje de Humberto Grieve representa el abuso absoluto, mientras que Paco Yunque representa a un pueblo oprimido,
Vallejo utiliza de forma brillante el sufrimiento de Paco para despertar la indignación de todos nosotros ante la desigualdad. En cuanto al estilo, César Vallejo escribe este cuento de forma muy directa y clara. No usa palabras difíciles ni adornos bonitos, sino que cuenta las cosas tal como son, para que el sufrimiento de Paco se sienta real y sincero. El gran acierto del autor es que nos deja un final abierto. Al no darle un final feliz a la historia y terminar el cuento con Paco Yunque llorando a solas, Vallejo busca hacernos reaccionar. No quiere dejarnos tranquilos ni consolarnos, sino hacernos pensar en la injusticia. El final queda incompleto a propósito, para que nosotros en nuestra vida diaria no nos quedemos de brazos cruzados, sino que pensemos en el problema y busquemos cambiar las cosas exigiendo justicia para todos. El abuso implica el uso excesivo, impropio e indebido de una posición de dominio, mientras que el poder es la facultad de mandar. Si observamos nuestra realidad, es evidente que el abuso de poder que César Vallejo denunció en Paco Yunque no ha desaparecido, sigue presente en nuestra sociedad. El colegio de Paco Yunque se repite hoy en muchos lugares donde el apellido, las influencias o los recursos económicos todavía valen más que la justicia. Para comprobarlo, basta con acercarnos a nuestra realidad cotidiana. ¿Cuántas veces en un colegio se defiende al alumno con dinero mientras al humilde se le ignora? Este favoritismo es el reflejo exacto del maestro de la obra, autoridades que miran a otro lado ante el acoso solo por un apellido importante. Pero esta injusticia también se traslada al mundo laboral de hoy, repitiendo el robo del examen que sufrió Paco. Esto ocurre a diario cuando un jefe se adueña de las ideas y del esfuerzo de su empleado más vulnerable para quedarse con el ascenso. Al final, el trabajo del ciudadano de a pie sigue siendo arrebatado por los de arriba, demostrando que aún hoy se cree que la dignidad ajena les pertenece. La verdadera tragedia de esta historia es que el sufrimiento de Paco Yunque no se quedó atrapado en el pasado. Las páginas de este libro no son un recuerdo, sino un espejo. Al cerrar el cuento, una verdad incómoda nos golpea en la cara. Los abusadores no han desaparecido y las víctimas siguen esperando justicia. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta inevitable. ¿Realmente hemos cambiado como sociedad o solo hemos aprendido a disimular la misma crueldad de siempre?